Sean bienvenidos, mi nombre es Sebastián Guarín y esta es la sustentación del paso 4 para, para el curso de computación gráfica de la UNAM. Bueno, nos piden sustentar básicamente el funcionamiento de el aplicativo o los aplicativos de precisamente la actividad. Y bueno, comenzamos. En rasgos generales, todos comparten, pues digámoslo así, esta estructura. Cada aplicativo tiene su método principal, el cual le va a permitir crear la ventana dependiendo pues de las especificaciones que uno escoja aquí. Pasando más adelante, pues ya tendríamos el método, digámoslo aquí, el constructor de la clase, que nos va a permitir crear el espacio 3D o el universo como tal. Bueno, primero, luego pasando aquí tendríamos el método constructor que nos permite crear el espacio 3D y anexarlo a un universo. Básicamente, esto es lo que nos permite crear todo el espacio virtual para poder posicionar ahí nuestros objetos e interactuar con ellos dependiendo, pues, cómo se predisponga. Aquí está el espacio, la creación del canvas o el lienzo. Y a ese lienzo va a ser asignado un universo. Esto lo comparten todas las clases. Entre ellos va a haber un marco delimitador en donde va, digámoslo así, interactuar el objeto en cuestión. Y ya con eso, pues listo, vendría la creación de la escena. Esto, perdón, esto es lo que nos permite, per- eh, pues, predisponer una animación dependiendo de nosotros cómo la configuremos. Básicamente, o en palabras más simples, trabajaría con grupos o nodos de ciertos objetos, ciertas clases que aquí se colocan. La escena raíz es lo que nos permite anexar en ella todas las interacciones, sean objetos, sean animaciones, su posicionamiento y todo lo demás. Con eso seguimos con las luces ambientales. Esto es lo que nos permite darle iluminación a los objetos dentro de ese espacio, sus respectivas configuraciones. Um, Se les va a anexar todas esas luces, también un color. Con ellas se va a jugar y se les va a pues, colocar en una posición o en una dirección. Esto es lo que nos permite los vectores. Y cada vez se van anexando a la escena raíz, que es el grupo o el repositorio o la clase principal que va a ir alojando cada una de estos objetos. Luego vendría la transformación o el grupo de transformación, que es lo que nos permite, además de mm, darle una animación como tal, y esto se utiliza añadiéndole efectos y un tipo de transformación. Bueno, se deja listo el grupo, luego acordamos básicamente aquí un alfa, la creación de un alfa, que es lo que nos pues, va a permitir añadirle efecto a algún objeto. Y luego viene el tipo de efecto. Aquí, pues, en este caso, para este objeto va a ser una rotación. Se define, ¿no? Se va a llamar efecto rotar, un tipo transform 3D. Y como es una rotación, podemos utilizar la clase Rotation Interpolator, lo que nos va a permitir utilizar el alfa que ya se creó, la transformación o el grupo de transformación donde se va a posicionar, el efecto en sí, que es el Transform 3D, aquí un ángulo de inicio y un ángulo final.
se, se coloca en el límite, se le asigna un límite y pues se anexa dicha animación o dicha transformación al grupo de transformación. Luego se va a cargar dicha transformación al objeto y el objeto al espacio como tal, que es esta línea de código de aquí. Y bueno, aquí ya serían más que todo banderas para controlar una excepción en caso tal de que no se encuentre el archivo del objeto. Aquí no hay mucho que aclarar. Lo importante aquí es que con todo lo anterior dicho, pues se nos va a entregar una escena. La escena donde vamos a poder ver el objeto así, realizando una transformación o cumpliendo la animación que hayamos puesto. Y por último, pues vendría la implementación del fondo del espacio de la ventana como tal. Se le va a asignar una imagen. Todos están aquí en el paquete de recursos. Y pues se le coloca la imagen al espacio, cómo se va a posicionar, si se va a recortar, se va a repetir, etcétera. Aquí se va o se coloca o se le asigna que pues va a ocupar todo el tamaño que le corresponde, sus límites también. Y bueno, se le coloca al fondo. Con esto ya tendremos el fondo. Como dije, esta es la estructura primordial de cada uno de los ejercicios. Lo importante o lo que varía aquí es el tipo de transformación que se le asigna al objeto pues, que se haya posicionado. Este es el ejemplo 1 de un andamio seccionado. Como dije, la rotación aquí es el tipo de transformación que se le asignó gracias a la clase Rotation Interpolator. Viene acá un ejemplo de un aro de baloncesto y lo que nos interesa es el tipo de transformación. Aquí se va a utilizar un Position Interpolator que nos permite hacer un desplazamiento del objeto en cuestión. Perdón. Como dije, se desplaza desde un punto hacia otro, desde la izquierda hacia la derecha, y ese es el tipo de transformación que cumple este aro de baloncesto. Tendríamos el tercer objeto, que sería un banco de trabajo, al cual se le asignó un tipo de transformación de escala al tamaño, gracias a la clase Scale Interpolator, lo que permite, o la animación que realiza, es que va aumentando su tamaño hasta el tamaño principal. Bueno, un dato que me faltó mencionar aquí, al momento de cargar el objeto lo rotamos en el eje Y, que es esta pequeña clase de aquí, para que nos permita dar un poco de perspectiva, ya que el objeto siempre se presentaba de perfil o de lado. Entonces esto nos permite pues verlo de mejor manera. Tanto el aro de baloncesto como el banco de trabajo tienen estos, para que se puedan apreciar un poco mejor. La transformación del casillero o gabinete aquí en cuestión es una translación, o sea, el objeto sí, se traslada respecto a un punto y pues se puede implementar utilizando la clase Rotation Interpolator también con sus respectivos valores. La cuestión es que además de que también se rota el objeto en el eje Y para que pueda verse mejor y apreciarse mejor, se le va a colocar un set translation en un vector de posición predefinido, lo que va a ayudarnos a que el objeto pues esté girando en un punto en específico que pues lo define el vector, o en una posición específica sería el término correcto. Gracias a esto nos permite que el gabinete esté girando en un punto. Girando no, se está trasladando.
respecto al vector que ya pues se definió. Y ya por último sería el último objeto, una lámpara de techo con un tipo de transformación conjunta que sería dar la rotación del eje y el eje X en cierta inclinación. ¿Cómo es esto posible? Si nos vamos al ejemplo del andamio, nos damos cuenta de que el andamio gira sobre su propio eje en el eje Y. La clase Rotation Interpolator por defecto hace que los objetos roten en el eje Y. Si implementamos la misma clase Rotation Interpolator, pero le añadimos aquí al momento de cargarle el objeto una rotación en el eje X con cierto grado en radianes, esto es una conversión de grados en radianes, nos permitiría hacer que el objeto en cuestión esté haciendo una rotación conjunta en su propio eje, que sería el eje Y, pero también en el eje X, haciendo que pues tenga este efecto. Así que, como lo mencioné, todos los aplicativos tienen la misma estructura, mismas luces, eh, mismos métodos para crear el espacio, el universo, asignar las escenas, las transformaciones que se implementen. Lo único que varía serían los tipos de transformación. Y pues eso sería todo.